Tenemos que hacer preguntas de conceptualización, ¿no? Para directamente ver más o menos más que todo el concepto que tienen de cada uno, dependiendo de los temas, ¿no? Y de lo que se quiere preguntar. Ya, estos, bueno, no hay una respuesta, como les decía al anterior examen, no hay una respuesta exacta, ¿no? Todos pueden responder más o menos, ¿no? Pero algunos han confundido, ¿no? Porque no me han dado la clasificación, me han dado los tipos de transformadores que hay, ¿no? Se han limitado a decir transformadores trifásicos y monofásicos, y eso no es la clasificación, ¿no? Porque no solamente se clasifican en función directamente del tipo directamente, ¿no? De potencia, de tensión que hay, sino se clasifican en función de otros, ¿no? Otros han hecho bien. Entonces, eso no hay dónde perderse, eso estaba en los temas, eso se explicar, ¿no ve? ¿Alguna pregunta sobre el primero? ¿Alguna duda? Entonces todos saben que no solamente se limita en decir transformadores monofásicos o transformadores monofásicos y trifásicos, ¿no? Entonces es otra la clasificación. Después de cómo está constituido un transformador, sí, creo que todos han hecho, la mayoría de los la mayoría de los que han dado examen, de los exámenes, estaba bien esta pregunta porque es notable, ¿no? Han explicado en función de lo que se ha explicado en clases, ¿no? Constituido por bobinas, primario, secundario, un núcleo ferromagnético y todo eso. Algunos han ampliado, otros menos, otros han ido directo. Entran puestos de vanados y núcleo, listo. Pero está bien, está bien. Esto lo han acertado casi todos, ¿no? Y explica el funcionamiento de un transformador con carga y en vacío. De igual manera, yo les había dicho que tratemos de entender, de preguntar y tratar de explicar lo que estábamos avanzando en clases y el concepto era simple, ¿no? Que tenían que ustedes explicar, que cómo se entiende que un transformador está con carga o en vacío. Eh, Ahí está la respuesta, ¿no? Cuando nosotros tenemos un transformador y en el secundario está conectado ya sea a un circuito, a un sistema, o ya sea como carga o como algo directamente que va a absorber del secundario o va a absorber tensión o va a absorber tensión para el funcionamiento, entonces que está con carga. Y si directamente eh, no está con carga y está abierta, entonces es directamente la salida de secundario está abierta, es entonces un transformador en vacío. Pero también se hace esta prueba hay pruebas, ¿no? De cortocircuito y vacío para poder directamente verificar el funcionamiento del transformador, ¿no? Pero en vacío se entiende, el funcionamiento en vacío es cuando directamente no está conectado a ningún tipo de sistema, carga, como quieran entender, pero que el transformador está libre y el secundario directamente está disponible para poder directamente tomar tensión en vacío, como dicen. Entonces, esos han explicado también, muchos han explicado, uno más simple y otro más. Haciendo de las preguntas, estas dos, las dos y las tres, que todos casi han hecho, ¿no? ¿Y para qué se conecta delta delta un transformador? Entonces, cuando hemos hecho nosotros las conexiones, hemos explicado para qué sirve estrella y para qué sirve delta estrella, o delta estrella o estrella estrella, hemos hecho, ¿no? Entonces solamente era eso. Eso también en su mayoría casi han respondido. En lo que más o menos se han equivocado y otros no han colocado o no se no han entendido es cuántos tipos de refrigeración a transformadores conocen, ¿no? Entonces se refiere a los tipos directamente que hemos mencionado porque en función de la potencia, en función del tamaño y en función del tipo de trabajo que realiza y dónde se instala, entonces de alguna manera lleva un tipo de refrigeración, ¿no? Ya sea por aire, ya sea por aceite, ya sea por aire forzado, todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, podían poner ustedes como simbolización o AF, todo eso, pero la idea, como les decía yo, era explicar solamente con sus palabras o poner mínimamente una mayoría, ¿no? Porque no todo
No todos los transformadores que manejamos en Bolivia vamos a poder ver, a no ser que trabajemos en una planta, en una central eléctrica o una planta de generación, ¿no? Entre ahí podemos ver en su mayoría, en su gran expresión, pero mínimamente conocer, ¿no? Los estacionarios, los convencionales, los que directamente podemos ver de forma objetiva en lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Entonces podían poner ustedes con sus palabras y explicar, ¿no? De los más comunes, ¿no? No era, por eso decía cuántos tipos de refrigeración conoce. No he puesto existe, pero si he puesto existe, entonces hubieran tenido que poner todo, ¿no? No era todo, pero sí podían, ¿cuántos tipos usted? Faltaba usted al decir conoce, usted conoce, ¿no? Eso no más era. ¿Alguna pregunta al respecto? Está claro, ¿no vemos? Bueno, las preguntas eran claras, eran sencillas y simples, ¿no? Que todo estaba en los videos y en las clases que hemos hecho. Ya, la segunda parte. Encontrar la relación de transformación indica. ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿quién se ha sacado 90? La C. Otro, ¿quién da más? Otro. La C. Era la C, ¿no? Porque si analizamos la relación de transformación indica aumento de la frecuencia de 50 Hz, nada que ver, ¿no? Porque nosotros, la relación que hemos indicado está en función de las tensiones, voltajes y corrientes, ¿no? Entonces, nada que ver con la frecuencia. Aumenta la sección del núcleo ferromagnético, nada que ver, ¿no? Entonces, la sección del núcleo ferromagnético o de la chapa, del transformador, o como quieran llamarle, ya, o el tamaño del núcleo, tiene que ver mucho con lo que es la potencia, ¿no? La magnitud en potencia, ¿no? Más o menos. Mientras más potencia va a subir más el núcleo, va a incrementar el tamaño del transformador. Entonces, nada que ver con esto. Aumento y decremento de tensión y corriente a la entrada y salida, sí. La relación de transformación transformador es la relación que hay directamente ya entre cuánto entra y cuánto sale, ¿no? ¿Por qué sale tanto y por qué sale cuánto, ¿no? Entonces, solamente eso indica la relación de transformación. Y los otros A, C, ninguno, tampoco. Otros han puesto A y C y otros han puesto ninguno, ¿no? Estaba claro. En la 2, en un transformador reductor, la potencia en el secundario aumenta, disminuye o se rectifica. ¿Cuál es? D se mantiene o E ninguno. ¿Cuál era? A y G, tal vez. ¿Cuál? ¿Qué A, dices? A. Tal vez. La B, ingeniero. B. Eh, La B. ya, a ver, ¿cómo dicen? Muchos, ¿quiénes han dicho? Mm, La B, ingeniero. ya, en un transformador reductor, la potencia en el secundario aumenta, disminuye o se rectifica. Sí, el 6. ¿Cómo es? ¿Cómo ha colocado? Reduce.
Aumenta la A. Se mantiene, ingeniero. Se mantiene, Inge, pero Se no es en función de la mantiene. frecuencia. ¿Qué dices? A ver, Disminuye el voltaje, Inge, pero aumenta la corriente, entonces aumenta la potencia. La potencia va a ser la misma, solo varía entre el voltaje y la corriente. Sí, en realidad cuando decimos un transformador reductor, lo único que hacemos, reducimos directamente lo que es, ustedes saben que hay reductores y elevadores, ¿no? Cuando nosotros que decimos elevamos, es decir, que el primario es menos y elevamos algo mayor que el primario en el secundario. Y cuando es reductor, disminuimos, ¿no? Del primario un cierto voltaje y se disminuye el del secundario, eso es un reductor. En el caso de la, ya, en el caso la potencia en el transformador se mantiene, ¿ya? Porque al final, por eso cuando van a ver ustedes un transformador, la potencia siempre está impregnado en la placa característica, incluso en la misma carcasa, y dice potencia de 10 kilowatts, 20 kilowatts, 50 kilowatts. Pese a esa información, tiene muchos taps de reducción de voltaje, los taps de control de voltaje, ¿no? De selección de voltaje, y hay muchos tipos de conexiones, en este caso puede ser delta estrella, pero la potencia nunca va a cambiar. Entonces era él. ¿Cuál era? La DEP, ingeniero. Ya, entonces el de ahora otros han colocado ninguno, ¿no? Diremos contemplando de que directamente no han tomado en cuenta la frecuencia. Puede valer también porque no aumenta, no disminuye, tampoco se rectifica, se mantiene en función de la frecuencia, se mantiene, la potencia siempre se va a mantener, ¿ya? Entonces, cuando se mantiene esto porque también si no hay variación de frecuencia, entonces la potencia no hay un cambio en la potencia. Por eso cuando nosotros utilizamos un variador de frecuencia es para directamente dar condición constante y que el trabajo del motor, del generador o del transformador no sufra variaciones, ¿no? En lo que es sus terminales, en el secundario o las ondas no cambien y eso hace que el motor, el transformador tenga vida útil, larga vida útil, ¿no? Entonces, cuando hay muchas subidas y bajadas, entonces hay un recalentamiento en los motores, en transformadores, entonces por ende las bobinas se han recalentado y se va deteriorando y al final hay quema, hay cortocircuito, hay que es recalentamiento de las bobinas y se traduce eso en malograrse la máquina y no funciona, ¿no? Entonces, el síntoma de los equipos, si no utilizan un variador de frecuencia, si no trabajan en condiciones normales, entonces fácilmente comienza a manifestar sus anomalías. Lo que debía durar 10 años, 15 años, entonces dura 2 años, 3 años, qué sé yo, ¿no? Entonces frecuentemente va a dar problemas. Pero si utilizamos un variador de frecuencia, entonces al variar la frecuencia hacemos que directamente tanto la velocidad, el funcionamiento de la máquina, en todos sus aspectos sea más constante y el funcionamiento por ende de la máquina va a ser mayor, ¿ya? Entonces un variador de frecuencia es bien importante. Ustedes ahora no van a dejar de ver variador de frecuencia en la empresa, siempre hay un variador de frecuencias. Entonces ahora hay de distintas capacidades, distintos tamaños, pero el variador de frecuencia lo único que hace es dar un acondicionamiento más útil y es versátil, ¿no? Se podría decir porque sirve para todo uso de tipo de máquinas, el variador de frecuencia. Y muchos han optado utilizar variador de frecuencia para que trabaje la máquina en condiciones nobles o en condiciones exactas o en condiciones normales, como se quiera llamar. Ya, en la 3, el transformador trifásico está compuesto por 3 bobinas conectadas en serie y terminales, 3 bobinas independientes con núcleo y carcasa, 3 bobinas, AB ninguno. ¿Cuál era el 3? B.
El La B, B, Con el núcleo y B, carcasa, Inge. sí, el B, porque hemos dicho que el hecho de ser un transformador, una diferencia entre monofásico y trifásico, es que el trifásico tiene, bueno, el trifásico es la unión de tres bobinas, ya sean en un solo núcleo, unidos por un solo núcleo con tres bobinas o A y eh, B. tres bobinas independientemente, cada uno con su núcleo, ¿no? Donde, ¿qué es lo que le hace trifásico? Es directamente la conexión y el número de vanados, ¿no? O de bobinas o de vanados, ¿no? Como quiera. Entonces era la B, tres bobinas independientes con núcleo y carcasa, ¿no? Entonces al hacer la conexión entre terminales de las tres bobinas, nosotros llegamos a conformar un transformador trifásico. Era la B. La 4. Si la sección real es 3.68, la potencia será. Entonces en esto, ¿qué tenían que hacer? Solamente es sacar, la potencia es igual a 1.2 por raíz de 3.68, multiplicaban y daba, ¿cuál daba? Sí. Ninguno. Ninguna. Era la C. Sí. 9.4. Uno era. ¿Cómo no van a...? No han resuelto ustedes acá, tienen que resolver, pues era, como les digo, potencia es igual a 1.2 por raíz de sección real, que es 3.68, y salía 9.40. ¿No? Y eso estaba en el ejercicio, ¿no? Eso no se elige. Es que sí, pero les he mandado videos en el ejercicio. Nulo. Ninguno. Ahora, la radiación, ¿cuál es la radiación? ¿Cuál es la pregunta de la radiación? B. La B. Es la B, la emisión o absorción de ondas. ¿Ya? Es decir, cuando hay radiación es porque hay una emisión o hay absorción de ondas, ¿no? En este caso hablando de lo que es magnetismo, bueno, así radiación como tal, ya sea de calor, de qué sé yo, de cualquier elemento que decimos radiación, es emisión o absorción de ondas, ¿no? Entonces, en un transformador hay radiación, en un calefactor de gas hay radiación, en una estufa a resistencia hay radiación, en un motor eléctrico hay radiación, en todas hay radiación, ¿no? Entonces, ahora dependiendo de qué tipo de fluido está manejando, de qué tipo de sistema es, entonces nosotros tenemos en cuenta. Es el B, la emisión o absorción de ondas. Nada que ver con pérdidas de corriente, nada que ver la capacidad de conducir el calor, ¿no? A y B, no, ninguno, era la B. La 6, el núcleo del transformador está construido por chapas de acero industrial, chapas de acero galvanizado, todas en realidad, todas estas hemos dicho que utilizan para hacer un núcleo de transformador. Chapas de acero industrial sí van a ver sí utilizar en pequeños arcos eléctricos artesanales hechos. Chapas de acero galvanizado sí, mezclados con industrial y algo de silicio sí, pero nosotros hemos dicho que exclusivamente que en transformadores que usa ENDE, que usa Electropaz, que usa COBE, todo eso, siempre las chapas es de acero al silicio de grano orientado. Y cuando los transformadores tenemos nosotros estos transformadores en desuso, eso utilizan para hacer arcos eléctricos, hacer un núcleo, qué sé yo, exclusivo para hacer soldador de punto, hacer algunos equipos, algunos transformadores, ¿no? Para hacer letreros luminosos, hacen también de estas chapas y muchas veces lo mezclan con galvanizado, con acero, chapas o chapas, al decir chapas es también planchas, ¿no? Planchas de acero, planchas de acero industrial, van mezclando con silicio grano orientado, ¿no? Para sacar directamente una ganancia, pero cuando un transformador núcleo está hecho con solamente acero silicio grano orientado,
van a ver que no zumba, no tiene ningún sonido y es más eficiente, ¿no? Entonces funciona mejor y no hay un recalentamiento. Entonces nuestros transformadores hemos dicho que es de chapas de grano orientado, de silicio de grano orientado. Ya, el 6. El 7. Cuando el transformador trabaja en vacío, la corriente que absorbe del primario se denomina, ¿cuál era? ¿Sí? Sí, sí. Sí, pues cuando el transformador trabaja en vacío, la corriente que absorbe el primario se denomina vacío. Ninguno, todos. ¿Cuál? Vacío. Sí. La C, C, Ninguno. Cuando, cuando nosotros estamos, cuando nosotros conectamos un transformador en vacío, por ende hay una corriente que circula por el hecho de energizar, ¿no? Pero cuando directamente el primario está conectado a tensión, ¿ya? Y el secundario está en vacío, ¿ya? Entonces, como está en vacío, no se traduce una corriente en vacío en el secundario, ¿ya? Entonces, de alguna manera, cuando el transformador trabaja en vacío, la corriente que absorbe del primario se denomina también en corriente vacío, pero no es una corriente real, sino es una corriente aparente, ¿ya? Porque no está directamente trabajando con carga el transformador, ¿ya? Entonces es como que es importante para que un transformador trabaje de forma real, ¿ya? Tiene que directamente tener carga. Por eso decimos, ¿no? Hay carga, hay pérdidas por el núcleo, por el cobre, hay muchas pérdidas que se realiza en un devanado, en un transformador, ¿ya? Por eso hemos dicho que cuando nosotros estamos trabajando con transformadores, ya, la potencia generalmente que tenemos en algún momento es aparente, porque directamente no está trabajando con carga, o es lo que directamente cambia en función de la carga que tiene el secundario, ¿ya? Y lo mismo es, corriente en vacío se traduce como una corriente aparente, ¿ya? Porque si ponemos carga, entonces la corriente del primario, ¿ya? Va a ser una y en el secundario va a ser otra si estaría con carga. En este caso, ya es la C, corriente en vacío, ¿no? Que absorbe el primario, se denomina corriente en vacío también, porque no tiene directamente trabajo en carga, ¿no? Con carga, ¿ya? Y la 8, el cambiador de tomas en un transformador cambia. Hemos dicho que el transformador tiene para una condición, tiene directamente, es como un selector que nosotros tengamos que cambiar en función de la necesidad. Eso nosotros cambiamos en función directamente cuando estamos haciendo la conexión, en función de lo que queremos, cómo queremos que funcione, ¿ya? Y eso tiene que ver con la relación de transformación, con la relación entre las corrientes del lado de alta y baja, la potencia autotransformada o la relación entre voltajes del lado de alta y baja o ninguno. ¿Cuál es? la D, Inge. Es la D, ¿no? Porque hemos dicho la única condición del cambiador de tomas es para directamente regular, ya, los voltajes, ¿no? De salida del transformador, ¿no? Y eso también en el video les he explicado, ¿no? Cuando hemos visto el video. ¿A ver? Ya. Ahora, en este ejercicio, en el problema 1, era prácticamente emplear o resolver en función de lo que hemos resuelto nosotros el ejercicio, ¿no? Ya, en un transformador, lo único que ustedes van a poder directamente variar va a ser voltajes
y van a poder directamente, van a poder, ¿qué más pueden ustedes en un transformador pueden variar? A ver, porque teniendo el núcleo, hemos dicho que teniendo el núcleo nosotros, automáticamente nosotros podemos calcular, ya teniendo la sección real, podemos calcular la potencia, teniendo la potencia, nosotros podemos calcular número de espiras por voltio, ¿no? Pero para eso la única condicionante que tenemos que tener es un voltaje, ya sea primario o secundario, en función de del voltaje que queremos que entre y de lo que queremos que salga, entonces nos van a dar el número de espiras, ¿no? Y por ende la corriente. Entonces, en un transformador nada más tenemos que hacer, lo único que se calcula son estos parámetros, y eso lo hemos hecho, y en un transformador, en este caso pequeño, ustedes tenían que resolver haciendo el seguimiento paso 1, paso 2, paso 3 que hemos hecho, ¿no? Algunos han hecho, por si acaso, algunos han resuelto por otro método, pero que han llegado a lo mismo que ha fallado decimales. Entonces eso ha valido porque, bueno, yo les decía, si bien este método que estoy indicándoles, el que yo he hecho, no quiere decir que es el único, entonces yo he hecho valer eso. Pero hay otros que han hecho otro método y no han hallado lo mismo, entonces eso no vale, ¿no? Justamente esto ya había aclarado de que utilizar un método que comprueben, que más o menos les dé, ¿no? Y incluso les he dicho, hagan la prueba, rebobinen con estos parámetros y van a ver si da. Entonces eso nomás es lo que tenían que hacer. Ahora, si alguien ha hecho, por ejemplo, alguien me ha hecho un cálculo en Excel, que había hecho no sé quién es en Excel, y ha resuelto el mismo, había tenido un programa en Excel y ha valido, ¿no? Porque ha llegado a lo mismo, solamente varía decimales, nomás diremos 15.8 y ha sacado 15.6 o ha sacado 14.9, ¿no? Entonces he hecho valer porque he revisado minuciosamente uno por uno todos los exámenes, ¿no? Entonces esto era resolución, por último se limitaban a copiar y a reemplazar del ejercicio porque era casi similar, solamente cambiaba 8000 Gauss por 9000, ¿no ve? Han debido ver, ¿no ve? Han debido verificar, ¿no? O no, ni siquiera han visto los videos. Y están irreflejados. Ya. Y en el problema 2, bueno, era solamente hacer la conexión. Como les decía, un transformador trifásico se diferencia de un monofásico que tiene directamente 3 transformadores. ¿Por qué se dice trifásico? Porque directamente al unir ya sea terminales, principios y finales de bobinas, tanto en primario y secundario, entonces nosotros vamos a tener un transformador trifásico, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer la conexión delta estrella que hemos hecho y solamente era seguir el diagrama nomás, ¿no? Son 4 conexiones que ustedes tienen, bueno, no saber de memoria, pero que ustedes van a poder ver, otras no hay, ¿no? Entonces en función de eso ustedes tenían que haber hecho uno de las conexiones, en este caso delta estrella, ¿no? ¿Y alguna pregunta al respecto del examen? Ahora voy a tratar de compartir, a ver, las notas, ¿ya? Por si acaso, otra cosa quiero decirles que todos han dado, bueno, he considerado todos los trabajos, los trabajos y la asistencia yo he considerado más, y los proyectos más que todo, que lo que les ha más o menos dado un puntaje, porque los exámenes, aunque no crean, muchos, la mayoría ha dado mal. Y a mí me extraña, habiendo dado los videos, habiendo pasándoles los temas y todo eso, ¿no? Yo creo que se están limitando a ni siquiera ver los videos, ni siquiera revisar las presentaciones de las clases. Yo quisiera que lo hagan, porque si han dado mal y tienen baja nota o están más o menos al filo, es porque directamente han dado un mal examen y lo que les ha subido la nota y les ha salvado es los trabajos. Y casi he considerado al 100% los trabajos he revisado minuciosamente, pero he considerado un 100% los trabajos, las prácticas y el proyecto, ¿no? Entonces le he dado un valor casi máximo para que tenga nota, por si acaso, ¿no? Y el que quiere preguntar su examen me puede llamar por inbox y yo le voy a decir, para que no piense, ¿no? Que ha hecho una mala calificación. Le voy a mostrar su examen, vamos a resolver juntos. Por eso, como les vuelvo a decir, bueno, yo primeramente ni les conozco, para mí todos
todos tienen la opción, la oportunidad. Quisiera conocerles, pero creo que va a ser al final del semestre. Pero no hay, no ha habido una digamos, preferencia en lo que es los exámenes. He tratado de ser ecuánime y tratar de considerar todo. He leído uno por uno, ¿no? Algunos hasta la letra me han hecho traducir porque no entendía, ¿no? Porque la letra no era clara y exacta. Y a veces la imagen del examen ha sido también no muy buena, pero he tratado de ser cuidadoso, ¿ya? A ver, alguna pregunta, voy a dar las notas. Las notas ya finales nomás ya, ¿no? Inge, buenas noches. ¿Cuándo vamos a saber las notas, Inge? Ahorita las voy a, ahora las voy a... 1464. No voy a poder a todos dar, pues voy a mostrar con código y nota nomás, pues, ¿ya? Sí, está bien, Inge. Eso por respeto, ¿no? Sí, está bien, Inge. Ya. Mande, Inge. Sí, ahorita voy a compartir, voy a Al compartir. WhatsApp. Ya, yo tengo una reunión porque hoy día es felicidades a ustedes futuros ingenieros, ojalá salgan, ¿no? Y no se queden en medio camino, ¿no? Termina cuando sacan su título. Así que se han puesto un objetivo y el objetivo tiene que ser contra viento y marea sacar el título de ingeniero, ¿ya? No se queden, porque si no terminan la carrera con el título, es como no eres chicha ni limonada, ¿no? Es como tener una espina para toda la vida. Entonces tienen que terminar, muchachos. Yo les auguro y deseo que todo salga, ¿no? Y hoy es día del ingeniero y bueno, yo estaba en una reunión y me he salido, pero que no he querido yo dejar de corresponder en darles sus notas y resolver el examen, que es una cosa que es una instrucción de carrera, ¿ya? Entonces, ¿cómo prefieren que para terminar, que les mande al WhatsApp con código y nota y enseguida o en pantalla les comparto? ¿Qué dicen? A WhatsApp, Inge. ¿Sí? WhatsApp, Inge. Ya. El WhatsApp, Inge. Una captura, Inge. Ya falta 2 minutos nada más, Al Inge. WhatsApp directo, Inge. Sí. Ya. Como falta 2 minutos. La entonces, lista, Inge. Sí, ya, comenzaremos a ver cuánto falta. Falta 2 minutos, comenzaremos a poner la lista, ¿ya? Vamos, coloquen la lista, por favor. Recording in progress. Y los que no puedan, me mandan al WhatsApp nomás su nombre. Inmediatamente yo voy a calificar. Y voy a poner al WhatsApp tipo imagen, ¿ya? Tipo imagen voy a colocar para que ustedes puedan ver con calma y puedan tener razón de la nota que tienen, por favor. Ya muchachos, felicidades en el Día de Ingenieros Futuros y que nos vamos a ver el día de mañana y cualquier consulta al WhatsApp, por favor, inbox, ¿ya? Listo, Inge. Igualmente, felicidades. Muchas felicidades, ingeniero. Muchas Felicidades, ingeniero. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades, Inge. Gracias.